Gabriela, Córdoba acaba de superar los 2.000 contagiados por COVID-19 con registros diarios en la última semana que están superando los 60 casos y una tasa de mortalidad que ronda aproximadamente el 2,3%. ¿Cuál es actualmente la situación epidemiológica de la provincia en ese sentido? Sí, en este sentido estamos en la parte de la curva ascendente, con aceleración, como esperábamos que estuviera en esta etapa de la pandemia. Si recordamos en la historia de cómo fue evolucionando acá en Córdoba, que es lo mismo como fue evolucionando a nivel mundial y nacional, empezamos con los casos aislados, importados, después tuvimos brotes, y ahora estamos en la etapa de múltiples brotes, en donde claramente el número de casos se va aumentando, y es por eso que durante todo el tiempo es donde fuimos, por un lado, preparando el sistema sanitario, readecuando en cada una de las etapas en donde nos encontramos, donde por supuesto que las estrategias son diferentes, la capacidad operativa es diferente y uno la va adecuando de acuerdo a la etapa de la evolución lógica que tiene una pandemia. En la ciudad de Córdoba, entiendo, hay diversos cordones sanitarios y preocupan también algunos brotes que pueden haberse despertado en el interior. Exactamente, nosotros actualmente tenemos distintos cordones sanitarios en la capital, tenemos distintas localidades en el interior que actualmente tenemos en brote, pero recordemos también que esto es muy importante, que hay más de 380 localidades que no tienen casos activos actualmente. Es decir, es heterogénea nuestra provincia, hay lugares en donde no hay casos activos y hay lugares en donde están transcurriendo brotes. Lo importante de esta etapa, donde se ve la aceleración del número de casos, es fundamental poder reforzar todas las medidas de prevención para toda la comunidad, en lugares en donde no hay casos y por supuesto enfatizando lugares que hay casos. Porque justamente lo que hemos observado, que aquellos lugares en donde por meses no han tenido casos, se entiende que hay un agotamiento de la población, que la cuarentena nadie la elegimos, ni nadie quiere estar en este momento, pero lamentablemente el país está transcurriendo una pandemia. Entonces hoy más que nunca, localidades que no tengan casos o tengan casos, que la comunidad entienda que la principal medida de prevención es el uso de barbijo, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y no realizar reuniones sociales en sus hogares. En ese contexto, consultarte cuáles son los parámetros sanitarios que ustedes siguen desde el COE y también desde el Ministerio de Salud. ¿Son la cantidad de test, el número diario de contagios y su evolución, el nivel de ocupación de camas y la tasa de mortalidad, las 5 variables que tienen en el tablero? En realidad son múltiples, no solamente la cantidad de casos diarios, la evaluación de la población, si está sosteniendo las medidas de prevención o no. Es decir, todas esas variables se evalúan a la hora de tomar decisiones y de interpretar los resultados. Nosotros, si bien el número de casos ha aumentado notablemente en estas últimas semanas, fíjense que la ocupación de camas aún es muy baja, y esto también está hablando que la detección está siendo oportuna, que el aislamiento está siendo oportuna, y que justamente aquellos grupos vulnerables que tanto hablamos, que son las personas mayores de 70 años, con comorbilidades, o las comunidades cerradas, es ahí donde se enfatiza el trabajo, justamente porque se sabe que son las poblaciones que tienen mayores complicaciones. Mencionaste el número de camas y su ocupación como una variable por el momento contenida. En ese sentido, te pediría nos recuerdes dentro del parque sanitario cordobés cuál es la cantidad de camas y el nivel de ocupación que tiene. Mira, el nivel de ocupación que actualmente tenemos es de un 3% de camas comunes y de un 1% de camas críticas. Cuando hablamos de camas críticas es de la cantidad de personas que requieren asistencia respiratoria mecánica. Es decir, realmente por el momento es muy bajo. Entonces, esto también permite esto, ¿no es cierto?, evaluar la cantidad de casos en un contexto de cuántas personas estamos en situación crítica, cuántas personas, si realmente el sistema sanitario aún puede dar respuesta, y claramente el sistema puede dar respuesta. En todo este tiempo lo que se estuvo y se está haciendo de prepararlo, de prácticamente duplicar o triplicar la capacidad de camas críticas en cuanto a respiradores. Entonces, todo este trabajo
es un trabajo que muchas veces no se ve, pero sí es uno de los indicadores más importantes a la hora de poder evaluar en qué situación de la pandemia se encuentra una localidad o una provincia. Así es, entiendo que se han sumado también unas 70 camas aproximadamente en el total, a partir de lo que fue la inauguración hace días del Hospital Modular San Roque, y vos mencionabas que la ocupación de las camas críticas era del 1%, de las comunes del 3%, y traigo a colación una declaración del ministro bonaerense de Salud que dijo que si continúa la evolución de casos allí en la provincia de Buenos Aires en el ritmo que tiene, probablemente podría saturarse su sistema, el de la provincia de Buenos Aires, en agosto. ¿Hay posibilidad de que si así fuera el escenario, Córdoba reciba a alguno de los enfermos de otras provincias? Sí, mira, no soy yo quien tenga que responder esa pregunta. Lo que sí te puedo decir que es una característica de la provincia, la solidaridad que siempre ha tenido y la apertura que siempre ha tenido esta provincia, y por eso, como ustedes saben, también hay trabajadores nuestros que han colaborado en Chaco, en Jujuy. Es decir, uno siempre tiene un objetivo y una característica que es muy intrínseca de la provincia de Córdoba, que es la apertura y la solidaridad con todos nuestros compañeros argentinos, la verdad. Bien, apelo ahora a tu experiencia como bioquímica, especialista en virología, y tu pasado también en el laboratorio central de la provincia, para tratar el tema de los test. ¿Cuántos test procesa aproximadamente por día Córdoba? Y después quiero consultarte también en relación a la especificidad de esos test. Si es posible que tanto los hisopados, es decir, los PCR, o las muestras de sangre para hacer los test serológicos, pueden diferenciar un resfriado común o una gripe común del nuevo coronavirus. En los dos tipos que están disponibles son los hisopados, que son técnicas de biología molecular que detectan específicamente el virus y que son específicos para COVID-19. Y por otro lado, son las técnicas serológicas que lo que van a detectar es la respuesta del organismo ante la entrada del virus, es decir, los anticuerpos. ¿Tá? Tienen objetivos diferentes. Los test de PCR, el objetivo es de hacer diagnóstico, los test de serología, el objetivo es de hacer vigilancia y evaluación de la circulación viral. Así como los test de PCR son específicos, y si a mí me da una PCR positiva, yo confirmo que tengo infección por coronavirus, y si me da negativa los serológicos, lo que me está indicando es que la persona pudo haber estado expuesta con el virus o está expuesta. Pero también pueden llegar a la reacción cruzada, que le llamamos nosotros, con otros coronavirus de otra familia o con otras infecciones virales. Por eso la interpretación de los test serológicos se hace en un contexto de la clínica, de la situación epidemiología y del contexto general. Por eso se utilizan para vigilancia y no para diagnóstico. La realidad es que se deben utilizar ambas metodologías combinadas, ya que la información que te dan estas metodologías son diferentes. Actualmente el laboratorio central procesa por día más de 2.000 test de PCR. Entonces, es uno de los laboratorios del interior del país con mayor capacidad diagnóstica. Sin embargo, también tenemos que recordar que hay un criterio en donde yo tengo que utilizar por qué yo voy a hisopar a una persona. Hay criterios, es decir, no tiene ningún sentido, por decirte, una persona que no tiene sintomatología, que no es contacto estrecho, que yo tenga, que no es viajero, es decir, que no está expuesto al virus, que yo tenga que hisoparlo. Es decir, hay un criterio exacto para cuando se solicitan los hisopados, que son personas que tienen sintomatología o que son contacto estrecho. Perfecto. La última pregunta tiene que ver con, digamos, imaginar hipotéticamente lo que podría ser una salida sanitaria a esta pandemia. En ese sentido, sabemos que hay múltiples proyectos de vacuna, entre los cuales hay dos que están cerca de las últimas fases de desarrollo para su producción masiva, pero lamentablemente se estima que recién llegarían a Argentina y a Córdoba en 2021. En ese marco, consultarte si crees que hasta ese momento vamos a estar en un ida y vuelta en las flexibilizaciones del aislamiento, o piensan que habrá otra estrategia sanitaria diferente. Mira, por el momento, y es lo que está pasando también en las otras partes del mundo, en Europa, en donde ya habían salido del primer gran brote y estaban todas las aperturas, y ahora algunas localidades tuvieron que volver a restringir algunas
actividades, al no haber una vacuna efectiva por el momento, no haber un tratamiento específico por el momento, justamente lo que se va a ir realizando son estas aperturas y cerramientos en función de la situación epidemiológica. Hay una situación clara que uno protege con mucho énfasis lo que es la rueda económica, uno protege mucho lo que son las actividades comerciales que están abiertas, justamente como con protocolos estrictos, con acompañamiento de las medidas de prevención de la sociedad, pero uno sabe también que esto son en curvas, ¿no es cierto?, en donde va a haber valles y va a haber picos, y en función de donde uno esté, son cuáles son las restricciones. Y por eso me gustaría volver a hacer hincapié en esto. Hay un eje transversal clave que es la construcción colectiva con toda la sociedad de mantener las medidas de prevención. Se está observando claramente que en los trabajos, fíjense que hay muy pocos casos en lo que son industrias, comercios, y que la mayoría de los últimos brotes se han identificado que fueron causadas por reuniones sociales. Entonces, no solamente yo como ciudadano tengo que sostener los protocolos de prevención dentro del trabajo, sino también en mi hogar, y qué es lo que hago yo al salir de mi hogar. Entonces, esas medidas que son tan simples, pero que son tan importantes a la hora del control de la pandemia, es hoy más que nunca donde uno tiene que impactar. Muchísimas gracias, María Gabriela Barbás, por este contacto con los tureros. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos.